Oli. Bienvenidos un fin de semana más a mi canal Entre Costuras LRM. Hoy os traigo un tutorial de costura que hacía ya tiempo que no traía ninguno. Y nada, os voy a enseñar a hacer esta camiseta que es súper rápida y sencilla con tela de terciopelo o velvet, como queráis llamarle, ya que vienen, bueno, quedan algunas fiestas todavía por pasar y creo que puede ser algo bastante combinable y que puede ser muy útil. Y nada, quería también disculparme que la semana pasada no hubo vídeos, que he estado con anginas y tenía, bueno, me encontraba fatal y tenía muy mala voz y tenía algún que otro traspiés, así que nada, esta semana intentaré hacer algún vídeo de más para compensar, pero no prometo nada. Así que nada, no me enrollo más y os dejo con este tutorial. Bueno, para este tutorial yo en este caso voy a usar una tela velvet o de terciopelo y también necesitaremos una camiseta de la cual vamos a coger el patrón. Yo he cogido una que sea un pelín más anchita para que no nos quede luego muy ajustado. Vale, vamos a empezar. Primero doblaremos la tela por la mitad y con la camiseta haremos lo mismo, para así no crear ninguna costura en la parte central. Y empezaremos a marcar todos los laterales de nuestra camiseta, marcando la sisa de la manga y del cuello. Como podéis ver en la parte de la manga lo acabo de marcar bien con nuestra regla curva para que nos quede bien delineado, y después pasaremos a asegurar las dos telas con alfileres para después poder cortar la tela sin que se nos muevan. Y siempre recordad de dejar 1 centímetro de costura, y en la parte del bajo de la camiseta, por así decir, dejaremos 2 centímetros para poder hacer el dobladillo. Cuando ya tengamos cortada toda nuestra pieza frontal, pasaremos a hacer el cuello o el escote. Yo en este caso lo voy a hacer en picot, entonces marcaré la longitud que quiero que tenga mi escote, lo marco y después lo cortaré, siempre dejando 1 centímetro para la costura. Una vez acabada la parte delantera, haremos la parte trasera, siguiendo el mismo proceso que nuestra parte delantera. Lo mismo, haremos los mismos pasos. Ahora pasaremos a crear las mangas. Para crear las mangas vamos a necesitar calcar la sisa de la parte frontal y la sisa de la parte trasera de nuestra camiseta. Recordad de dejar el espacio, o bueno, mediros el brazo para ver la distancia que ha de haber entre una sisa y la otra sisa. Una vez marcadas las dos partes, las uniremos con nuestra regla curva haciendo una curva. Ahora haremos el largo de la manga. Yo en este caso las voy a hacer de 3/4 ya que luego añadiremos el volante.
Por lo tanto, mediremos la longitud que queremos que tenga la manga y la pasaremos a nuestra tela. Para hacer la otra manga yo lo que he hecho es doblar la tela por la mitad y calcarla para que nos salgan exactamente iguales. Una vez que tenemos casi todas las piezas, vamos a empezar a unir nuestra blusa. Primero uniremos la parte de los hombros y la parte de los laterales. Yo lo que hago primero es pasarle unos alfileres y después unir van, ya que el terciopelo resbala muchísimo en la máquina. Os enseño el prensatelas que yo he utilizado para coser esta prenda, ya que a mí es el que mejor me vaya, que desliza muchísimo la tela sin que se mueva hacia los lados. Una vez cosidas todas las partes, quitamos el hilván y cortamos el exceso de tela. Cuando hayamos cortado el exceso de tela, pasaremos una punta de zigzag para rematar las costuras. Por último uniremos las mangas y haremos el dobladillo tanto del cuello como de la parte baja de la camiseta.
Vamos a por el penúltimo paso de nuestra camiseta y vamos a crear los volantes. Para ello doblaremos la tela en 4 y marcaremos la longitud que queremos que tenga este volante. El proceso es el mismo que hacer una falda circular, como podéis ver en las imágenes. Una vez creado el volante, lo uniremos al bajo de la manga. Para crear el efecto este ondulado como de ola del final del volante, utilizaremos la puntada de falso overlock en una distancia súper corta, y al estirar de la tela, ya que es elástico, nos creará este volante. Para finalizar vamos a crear los ojales de nuestro pico, ya que pasaremos un cordón por la parte del escote. Yo los he marcado a una distancia de 4 centímetros y después crearemos un cordón con la misma tela. Y bueno, espero que os haya gustado el tutorial y que os sea útil. Y ya sabéis que me gusta que dejéis en comentarios si os ha sido útil, si haréis otra cosa o cualquier cosa que me queráis decir, lo podéis decir en los comentarios. También me gustaría ver si alguna vez hacéis alguno de los tutoriales, fotos o algo, que me lo comentéis. Y recordad que podéis seguirme en este canal, en Instagram y en Pinterest. Así que ya sabéis, que paséis unas buenas fiestas y nos vemos en el siguiente vídeo.